Tenéis ahí el esquema. Este esquema vale para las dos charlas. Es decir, yo ahora empiezo. Cuando llevemos una hora aproximadamente, descansaremos. Y después retomaremos por donde haya. Y iré proyectando lo que vaya diciendo, lo iré proyectando en la pantalla, digamos, las ideas principales. Como digo, las fuentes principales de lo que voy a decir son, por una parte, mi propia experiencia de participar activamente en el sínodo y, por otra, el documento de conclusiones. Ahí está publicado un documento que avaló, como sabéis, el Papa Francisco delante de nosotros. Una vez que votamos el documento final, él dijo que asumía aquel documento como propio. Y se publica el documento con sus palabras, para que conste y quede claro que él lo asumió como parte de su magisterio. Pero nosotros también hizo el gesto como lo que vosotros habéis dicho. Lo cual, ya ahora después hablaremos, es muy significativo, porque está explicando un modo de ser iglesia. El Papa Francisco dijo, he preguntado, he escuchado y ahora asumo lo que me ha dicho el pueblo de Dios. Es un modo de actuar en la iglesia. Comenzamos, el primer punto es el punto de partida. ¿Qué es la sinodalidad? Porque si no nos aclaramos sobre qué es la sinodalidad, entonces estaremos hablando en el vacío. Ya en el sínodo, sobre todo en la primera sesión, ya pone en el informe de síntesis, ya dice, cuidado, hay que concretar, no sea que la sinodalidad suene como una palabra abstracta, ni también para que no sea una palabra que sea como una muletilla que se usa para todo. Y todo es sinodal y ya está. Entonces, bueno, es un poquito un poco lo que se ha visto y lo que he visto y lo ven por ahí. Reunión sinodal, que es la reunión que hacen siempre todos los... Cuidado. Entonces, en el documento final hay una definición, en realidad son dos, porque dicen como dos cosas, pero hay una primera y una segunda definición, en el mismo número, que es el 28. La primera dice, la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad, orientada a la misión. Implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Mirad, bueno, esta definición que ya está en el informe de síntesis primero, quiere aclarar qué es y cómo se concreta. Aquí tiene como dos partes. Primera parte de la definición. Dice lo que es, digamos, la intuición primera. Sinodalidad, sin o hacer camino juntos. La sinodalidad es caminar juntos los cristianos. Digamos que aquí el acento está en la palabra juntos. Caminar los cristianos ya caminamos o intentamos peregrinar, pero la sinodalidad pone el acento en el que caminamos unos al lado de otros y que el camino que hacemos, la vida cristiana, la hacemos unidos. Entonces, en el trasfondo está la idea de pueblo de Dios que está en Lumen Gentium, ¿no? Caminamos juntos los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios. Cristo aquí aparece como compañero de camino. Yo ahora os digo, yo hice una moción, porque no me gustaba esta expresión, porque, bueno, podíamos presentar enmiendas al documento final. Yo presenté una enmienda y además lo hice ya con anterioridad, pero no me hicieron mucho caso, porque hay un documento, como sabéis, de la Comisión Teológica Internacional que habla de la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, ¿no? Es un documento que creo que ha sido base para el sínodo. Este documento se explica que caminamos con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Es decir, Cristo es, no solo caminamos
con Cristo como compañero, sino por Cristo, que es el camino y hacia Él. Pero bueno, creo que estaría mejor expresado, pero bueno, está bien. Caminamos con Cristo hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad, porque la sinodalidad tiene también un aspecto de caminamos juntos, como pueblo de Dios, pero pueblo entre las naciones, pueblo que está en este mundo. Por tanto, comparto el camino también con toda la humanidad. Después dice, orientada a la misión, y este punto es muy importante, porque la sinodalidad es para la misión. Si queremos ser más sinodales, es para que la Iglesia, es decir, si pensamos que es bueno que la Iglesia sea más sinodal, es para que sea más patente testimonio del reino entre los hombres. Y ahora viene como la concreción. Es decir, para que la sinodalidad no quede en una palabra abstracta, ¿eso qué quiere decir? Y dice, reunirse en asamblea, en todos los niveles de la vida especial, escucha, diálogo, discernimiento comunitario. Ahora después veremos cómo eso va completándose más en el sínodo. Llegar a un consenso como presencia del Espíritu Santo. Toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Para mí esta palabra es importante. Corresponsabilidad diferenciada. Después hablaremos. Pero ya ahí está presente. ¿Veis? Es decir, es caminar juntos. Pero ese caminar juntos supone que es habitual en la Iglesia reunirse en la asamblea, decidir juntos las cosas. Juntos no son los obispos o los curas, sino todo el pueblo de Dios. Un poquito más adelante dice, en términos simples y sintéticos podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y reforma estructural. Fijaos, aquí hay como dos aspectos. Uno, renovación espiritual. Esto inmediatamente ahora después insistiré. Sin renovación espiritual, todo lo otro es una tontería, es un montaje que hacemos. ¿Entendéis? En la Iglesia, y esto es una conciencia que teníamos muy presente en el sínodo. Sin una profunda renovación espiritual, no vale nada. Es decir, podemos cambiar las estructuras, pero no hemos renovado la Iglesia. Por eso, el sínodo comienza con 3 días de retiro. Y en medio del sínodo hacemos celebraciones penitenciales, etc. Es decir, y el clima en el que vivimos el sínodo fue un clima de plegaria, un clima de oración, en todo momento. ¿Sí? Porque estamos convencidos y creíamos que efectivamente lo primero que pide la sinodalidad es una renovación espiritual. Camino de renovación y reforma estructural. Porque claro, esa renovación espiritual tiene que quedar reflejada también en una reforma de estructuras en la Iglesia. Entonces, digamos que las dos cosas son complementarias. Una reforma estructural sin una renovación espiritual no vale. Pero también solo todo espiritual y no concretarlo en una reforma de estructuras tampoco. Ambas cosas. Y dice, ¿para qué? Para hacer la Iglesia más participativa y misionera. Recordad que era el signo de la comunión, participación, misión. Crecer en la comunión para hacerla más participativa y más misionera. Es decir, hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. Bueno, creo que ahí está muy bien. Ambas cosas son complementarias, ambas definiciones. Para aclarar un poquito más, para concretar un poco más, digo, hay unos elementos fundamentales. Primero, que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Recordad que el Papa Francisco, en un discurso, cuando cumplía la institución del Sínodo de los Obispos, 50 años, en ese discurso dijo esto: la sinodalidad no es un elemento accesorio, no es un adorno, no es una moda, es un elemento que constitutivo de la naturaleza
yo añadiría que con esta idea de sinodalidad lo que se quiere es desarrollar Lumen Gentium, aplicar y desarrollar Lumen Gentium. Y esto está puesto en el documento final, en la introducción, se dice, la sinodalidad no es un invento, lo que quiere es hacer real lo que dice Lumen Gentium, sobre todo en los dos primeros capítulos. Capítulo 1 de Lumen Gentium habla de la Iglesia como comunión, con Padre, Hijo, comunión trinitaria y el pueblo reunido en la comunión del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la definición de San Cipriano, ¿no? Y el capítulo 2 es el pueblo de Dios que camina. Entonces, ¿cómo hacer realidad? Más concreto, eso, que sabemos, somos pueblo de Dios, sí, pero el laico no se siente participante en la vida de la Iglesia, no se siente implicado en la misión. Hay que crecer en ese caminar como pueblo de Dios. Entonces, la idea de sinodalidad quiere aplicar eso. La sinodalidad como un caminar juntos, lo hemos dicho, la sinodalidad como un estilo de ser Iglesia. Yo creo que este punto es importante, lo dice también el documento final. Mira, en el documento final hay un punto que coge lo que decía la Comisión Teológica Internacional, que dice: la palabra sinodalidad en la tradición de la Iglesia tiene como tres significados fundamentales. El primer significado es este, es un estilo, un modo de ser de la Iglesia, una manera de actuar y de vivir el ser Iglesia. Y este es el sentido más importante. Segundo sentido, sinodalidad son una serie de instituciones que facilitan ese diálogo en la Iglesia. Consejo pastoral de una parroquia, de una diócesis, una provincia eclesiástica, una conferencia episcopal, son instituciones sinodales. Tercer sentido, es una institución, una convocatoria que el Papa hace para ser aconsejado sobre un tema, que es el sínodo de los obispos. De los tres sentidos, el más importante es el primero. Lo importante es el estilo sinodal, ser una iglesia con este estilo. Y este estilo tiene como dos características, bueno, yo subrayo dos características. Una, la escucha y acogida de todos, y el discernimiento comunitario. Una iglesia sinodal es, primero, iglesia de puertas abiertas, una iglesia que acoge a todos, ya sabemos que todos. Es decir, una iglesia que acoge, que escucha y acompaña. Esta es la primera característica del estilo sinodal. Y segundo, una iglesia que discierne en común, es decir, practica el discernimiento comunitario. Esos son los dos aspectos fundamentales. La sinodalidad también es un conjunto de relaciones, porque para ser un pueblo de Dios y crecer como pueblo de Dios es muy importante las relaciones que mantenemos unos con otros. Y el sínodo habla de las relaciones, sobre todo de laicos, con los sacerdotes con los laicos, con la vida consagrada. Es un conjunto de relaciones. Es decir, vivir juntos, caminar juntos, es establecer un conjunto de relaciones entre nosotros. La sinodalidad como una disposición espiritual, lo he dicho, e insisto en este punto, porque, ya digo, sin la reforma espiritual no vale nada lo otro, entonces es muy importante, es muy importante. Dice un punto del documento final: si falta la profundidad espiritual, personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. Sin profundidad espiritual, personal y comunitaria de la comunidad. Sin eso, todo es un expediente organizativo, una cosa, un bluff. ¿Vale? Y la sinodalidad como un camino de conversión. Fijaos. Documento final del sínodo. Hilo conductor del documento, la conversión. Es una cosa sorprendente. Oiga, usted me está hablando de sinodalidad. Pues mire, para hablar de sinodalidad tengo que pedirle y hablar de conversión. Capítulo 1.
en el corazón de la sinodalidad. Subtítulo: llamados por el Espíritu a la conversión. Capítulo 2, en la barca juntos, la conversión de relaciones. Capítulo 3, echar la red, la conversión de los procesos. 4, una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Es decir, porque está en el fondo esta idea que para nosotros es fundamental. Dice un número: la sinodalidad exige arrepentimiento y conversión. Por eso, no sé si la gente lo entendió bien, pero al principio de esta segunda sesión del sínodo, el Papa nos convoca y hacemos una gran celebración penitencial en la Basílica de San Pedro, en la que se pide perdón por los pecados de la Iglesia a lo largo de su historia, sobre todo los pecados actuales, desde los abusos al maltrato de las personas, etc. ¿no? Por salir de allí, diversos obispos o a veces testigos que habían. Y el Papa pide perdón, ¿no? Y dijo, lo primero que hay que hacer para crecer en sinodalidad es la conversión, el perdón, el arrepentimiento. Vale. No quiero insistir en esto porque no podemos quedar en que sinodalidad es, bueno, pues hagamos ahora más no sé cuánto las estructuras. Y eso es bueno, pero sin lo otro no vale. Vale, por tanto, no sé si hemos aclarado qué es sinodalidad, creo que sí, pero bueno, primero, ¿qué es sinodalidad? Ahora, segundo, la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados. Vamos a hablar de esta corresponsabilidad de los bautizados. Ahí en la foto está uno de los círculos que yo compartí. Nosotros... vale. Entonces, miren, me parece que la expresión corresponsabilidad diferenciada es una expresión muy acertada del documento. Está en muchos puntos del documento final. Y la idea ya estaba en el informe de síntesis de la primera sesión. Yo la escuché por primera vez en la primera sesión del sínodo, en octubre del 23. Porque insiste en que todos somos corresponsables, pero lo somos de una manera diferenciada. Es decir, el ministerio del sacerdote no es el mismo que el laico o que la vida consagrada. Entonces, en la primera sesión ya aparece esta expresión y se habla de que el ejercicio de la corresponsabilidad es esencial para la sinodalidad y es necesario en todos los niveles. Se habla también de otra expresión que a mí me gusta, pero después ya no aparece en el documento final, que dice de una corresponsabilidad no competitiva. Que no es aquí el laico a ver si puedo mandar más que el otro, que el cura. Una corresponsabilidad no competitiva. Y dice también, en cuanto a miembros del pueblo de Dios, todos los bautizados son responsables, cada uno según su vocación, cada uno según su, esto es diferenciado, cada uno según su vocación, su experiencia y su competencia. Y fijaos esta frase tan bonita que dice, por eso todos contribuyen a imaginar y decidir pasos de reforma de las comunidades cristianas y de la Iglesia toda, de manera que viva la dulce y confortadora tarea de evangelizar. Entonces, todos son corresponsables de la vida y misión de la Iglesia. Y todos pueden imaginar y decidir qué pasos debe dar la Iglesia para reformarse. ¿Está claro? Vale. En la segunda sesión, este tema de la corresponsabilidad diferenciada es un tema central. Es decir, ahí he citado 4 números donde aparece directamente, pero aparece en muchos más. Dice, en el sínodo surgió la aspiración de ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, hombres y mujeres. Dice también, a los fieles laicos, hombres y mujeres, se les deben ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad diferenciada. Y dice también, se sitúa en este marco de referencia eclesiológica
el compromiso de promover la participación sobre la base de la corresponsabilidad diferenciada. Cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones con vistas a una decisión compartida. Fijaos, ahí aparecen, veis como todos estos textos de que hablan de que ha de haber una participación más fuerte del laicado en esa corresponsabilidad y una decisión compartida. Las decisiones en la Iglesia no las toma el obispo solo, ni el cura solo. La idea de corresponsabilidad, que yo sepa, en el magisterio de la Iglesia aparece por primera vez con San Juan Pablo II. Es decir, no es una idea que se ha inventado ahora el sínodo. La idea de que el laico es corresponsable. En Christi Fidelis Laici, que es aquella exhortación que escribió Juan Pablo II sobre el laicado. Y dice, en razón de la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados, los religiosos y religiosas, de la misión de la Iglesia. Por tanto, ahí aparece. Y más claramente en un discurso de Benedicto XVI a la Acción Católica. Y dice, la corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad, especialmente respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no se han de considerar como colaboradores del clero, sino como personas realmente corresponsables del ser y actuar de la Iglesia. Fijaos, pide un cambio de mentalidad. Yo creo que el sínodo nos está forzando a eso, un cambio de chip. Porque nosotros pensamos en los laicos, los curas pensamos en los laicos como colaboradores, más que como corresponsables. Pero los laicos también ven al cura como el que, bueno, dejan al cura que sea él que decida las cosas, nosotros obedeceremos y es más fácil. Es decir, también el laicado es muy pasivo a veces. Entonces, no son colaboradores, que no se puede colaborar, pero son corresponsables. Es distinto. Es distinto. Yo puedo tener en la parroquia colaboradores que hacen los grupos de lectores, el grupo de tal, de liturgia, Cáritas, colaboran. Pero corresponsables decidir juntos también. En la vida y en la misión, es decir, mojarse en la misión. Y entonces, claro, dice Benedicto, para eso es importante un laicado maduro. Porque, claro, formado y maduro, porque si no, no se puede ejercer esa. Es importante, por tanto, que se consolide un laicado maduro y comprometido, capaz de dar su contribución específica a la misión eclesial, en el respeto de los ministerios y las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los obispos. Fijaos, ahí hablas de laicado maduro y de respetando los ministerios propios. Es decir, eso es diferenciado, respetando las diferencias que existen de ministerios y tareas en la Iglesia. Y aquí os pongo a este señor, que es el cardenal de Turín, porque él es el que inventó esta expresión. Y la tiene en ese artículo que he puesto ahí en italiano, Sino de Italia, contributo de la teología del 2021, y hablaba de esa corresponsabilidad diferenciada. Y es el que yo le oí en la primera sesión del sínodo hablar de este tema, que después del sínodo ha ido recogiendo. Y él dice, la sinodalidad es una forma específica de vivir y operar que se expresa en la escucha comunitaria de la palabra, en la celebración eucarística, en la fraternidad vivida y en la participación y corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, no obstante la diferenciación de ministerios y carismas en la vida y misión de la Iglesia. Entonces, corresponsabilidad diferenciada. Entonces, corresponsables de una manera diferenciada. ¿Por qué? Porque hay carismas y funciones distintas en la Iglesia, lo cual es un don del Espíritu Santo. Cada uno tiene dones según la propia vocación. Por eso, para mí resultó significativo que en esta segunda sesión del sínodo, todos, la idea principal era la Iglesia como pueblo de Dios.
Pero en la segunda sección muchos comenzaron a hablar, la Iglesia es también cuerpo de Cristo. Es decir, esta imagen de la Iglesia como cuerpo. ¿Por qué? Porque pensar en la Iglesia como cuerpo me hace entender que en la Iglesia hay diversidad de funciones. Es la imagen que utiliza San Pablo para explicar la diversidad de la Iglesia. Unos son apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros tal, cada uno tiene un ministerio. Entonces, eso acentúa el tema de que la corresponsabilidad del pueblo, la corresponsabilidad todos juntos, diferenciada. Entonces, somos pueblo de Dios, decía Darío Vitale, un teólogo, el jefe del grupo, somos pueblo de Dios con la forma de cuerpo de Cristo. Bueno, como queréis decirlo, porque es un poco lío, pero un pueblo estructurado, donde hay diversidad de funciones. Por eso es diferenciada. Cada miembro es importante, pero cada uno ejerce una función diferente. Todos somos corresponsables, pero según la vocación y los carismas que hemos recibido. Y complementando esta idea, hay otras dos que son también importantes. La primera, se ha dicho que la sinodalidad era un conjunto de relaciones. Y ahora yo digo, hay otra palabra para mí importante en el sínodo, que son relaciones de reciprocidad. La palabra reciprocidad es una palabra muy importante, porque reciprocidad quiere decir que yo, cuando tú eres recíproco mío, quiere decir que yo me entiendo a mí mismo desde tú. Te necesito para entenderme a mí mismo. No es lo mismo ser complementario que recíproco, ¿vale? Cuando el sínodo habla de la relación hombre y mujer, uno dijo, no, hay que poner complementario. No, recíprocos, porque el hombre se entiende a la luz de la mujer, necesita a la mujer para comprenderse a sí mismo y la mujer necesita al varón. Pero esa misma idea se aplica a todo en la vida de la Iglesia. El cura no es nada sin el laicato, es decir, necesito al laico para entender mi misión, pero el laico necesita al sacerdote. Es decir, hay relaciones recíprocas, nos entendemos unos a la luz de los demás. Por eso, en un punto cuando habla del obispo, dice, no entendemos eso de que haya obispos sin diócesis. Todos esos obispos que hay en la curia, que está llena de obispos titulares, es un tema que ya en el Concilio Vaticano II apareció, y ahora en el Sínodo aparece. Sí. Un obispo que no tiene una reciprocidad, no tiene una iglesia, no tiene una diócesis, le dedica nada más que a estar en un despacho. No se entiende, lo dice expresamente, entonces aclarar esto. Bueno, porque la idea de reciprocidad es clave en el siglo. Es decir, necesitamos eso. Entonces, la Iglesia crece en sinodalidad cuando las relaciones entre nosotros crezcan en este sentido. Florecen relaciones de reciprocidad. Entonces, el número 34. Una iglesia sinodal se caracteriza por ser un espacio donde las relaciones pueden prosperar gracias al amor mutuo que constituye el mandamiento del amor que el Señor nos ha dejado. Eso fue el domingo pasado. Y las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social presentes en toda la comunidad cristiana ofrecen a cada persona ese encuentro con la alteridad indispensable para la maduración personal. Sin alteridad no hay maduración. Es decir, necesito al otro para madurar personalmente. Y la otra expresión que me parece relevante, dicho, reciprocidad, para entender esta corresponsabilidad, es intercambio de dones. Mirad, esta expresión está en Lumen Gentium, cuando habla de que la Iglesia es católica, y entonces está formada por muchas iglesias, entre las cuales hay un intercambio de dones. Entre la Iglesia, por ejemplo, ahora estamos haciendo un intercambio de dones de la Iglesia de Solsona con la de las Torres, porque su obispo está aquí dando un intercambio de dones espirituales. Pueden ser materiales, la ayuda que da una iglesia
tercer mundo, a una iglesia de América, o de personas también se habla, como sacerdotes de Perú que están aquí, etc., ¿no? Del cambio de dones. Eso, la idea está en el concilio. Después, Juan Pablo II, en la encíclica sobre el ecumenismo, Turum Sin, aplicó esa idea al diálogo entre las diversas confesiones cristianas. También con los protestantes, con los anglicanos, que hay un intercambio de dones. Y ahora el sínodo habla de intercambio de dones entre las diferentes vocaciones, entre las iglesias y entre las iglesias y confesiones. Es decir, aplica esta idea a toda la realidad de la iglesia. Entonces, la relación del religioso con el obispo, o de la relación del laico con el sacerdote, ha de entenderse como un intercambio de dones espirituales, materiales, etc. La relación entre las diócesis también es un intercambio de dones, y la relación con la Iglesia Universal, etc. ¿Vale? Dice, caminar juntos en los diferentes lugares como discípulos de Jesús en la diversidad de carismas y ministerios, así como el intercambio de dones en las iglesias, es un significar de la presencia, del amor y de la misericordia de Dios en Cristo, que acompaña, sostiene y orienta con el soplo del Espíritu Santo el camino de la humanidad hacia el reino. El intercambio de dones implica todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. ¿Veis? Como el documento final, esta idea es fundamental. Caminar juntos en el intercambio de dones, que debe estar en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. Vale. Estas son claves para entender cómo es esa corresponsabilidad. Vale. Tercer punto, la fundamentación teológica de la congregación. Sí, corresponsables. ¿Por qué? ¿Dónde está el fundamento de todo? Está en la Trinidad y está en el bautismo. Es decir, y esto está muy acentuado también en el documento final. Porque todos estamos insertos en la vida trinitaria, por el bautismo, confirmación y eucaristía. La sinodalidad hunde sus raíces en que somos incorporados por la iniciación cristiana a la Trinidad. Dice, bueno, tengo ahí una aportación que hizo un grupo, los grupos lingüísticos iban haciendo aportaciones en el sínodo. Y decía el grupo inglés, la base más profunda de la relacionalidad en la Iglesia reside en la participación de cada bautizado en la relación que el Hijo tiene con el Padre. Como hijos e hijas adoptivos en el Hijo, estamos configurados en Cristo, lo que significa que estamos configurados con su misión, porque Jesús es, en su identidad más profunda, el unigénito enviado por Él. Es decir, la base más profunda de la relación es la relación que tenemos con la Trinidad. Por eso, la incorporación a la vida divina mediante los sacramentos es fundamento para crecer en la naturaleza sinodal de la Iglesia. Fijaos, este es un tema muy interesante porque fijaos lo que pasó. Documento preparatorio del sínodo y vademecum, aquel que hicieron primero. No aparece para nada la iniciación cristiana. No aparece. Primera sesión del sínodo. Comenzamos a hablar y comenzamos a decir, oiga, el bautismo fundamental. Empieza ya a hablarse de cómo, claro, sin la iniciación cristiana y hablar de la importancia que tiene la iniciación cristiana. Documento final. Bueno, ya en el Instrumentum Laboris ya se dijo un capítulo, documento final también. Es decir, y se habla de cuidar la iniciación cristiana como una cosa fundamental. Claro, lo primero es incorporar bautizados plenamente conscientes de su misión para poder vivir la sinodalidad. Es decir, el tema de la iniciación cristiana ha ido cobrando importancia a lo largo de todos estos procesos sinodales. De primeros documentos donde ni se mencionaba hasta el final donde aparece como un tema central, porque está la conciencia de que es un tema fundamental.
he puesto ahí una eclesiología bautismal. Es decir, el sínodo promueve y propone una eclesiología en la que el acento está en el bautismo. Es un tema que el Papa Francisco en algún discurso lo había dicho. Es decir, hay que darle un cuerpo. Nosotros pensamos a veces la iglesia desde arriba, Papa, obispo, no sé cuánto, y decía el Papa Francisco, hay que darle la vuelta. Lo primero y más importante es el bautismo. Es decir, lo primero es el bautismo. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Y eso, fijaos, hay un texto muy bonito en el documento final que dice: nada hay más alto que esta dignidad, concedida por igual a toda persona, que nos hace revestirnos de Cristo y injertarnos en Él como el ser sarmientos en la vida. Ni el ser cura, ni el ser papa, ni el ser no sé cuánto, cardenal, no sé cuánto, nada hay nada más importante que ser cristiano. Importante el bautismo. Entonces, poner el acento en el bautismo, que es el que nos hace ser a todos iglesia. O si ponemos el acento en el ministerio ordenado, pues entonces los curas son los que mandan, los laicos los que obedecen. No, todos somos parte de la iglesia. Vamos. En el nombre de cristiano que tenemos el honor de llevar, está contenida la gracia que fundamenta nuestra vida y nos hace caminar juntos como hermanos y hermanas. Entonces creo que es un texto muy bonito. Y dice, y claro, la idea de que el bautismo, lo más importante, está unida a otro tema que ahora acentuamos, y es que el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Eso decimos, cuando bautizamos, ponemos, ungimos, tal, que sean de profetas. Quiere decir que cada uno de los que bautizamos, aunque sea pequeño, tiene una voz para hablar también en la iglesia. Es decir, y eso se traduce con un concepto que viene de la Edad Media, que es sensus fidei. Todos tienen un sentido de la fe. Cada laico, cada cristiano que intenta vivir su fe, tiene un sentido de la fe. Y por tanto, puede hablar y puede discernir juntos qué es mejor para la vida de la iglesia, por dónde debe ir la misión, etc. El sensus fidei es un tema que está en el Concilio Vaticano II, como sabéis, donde el concilio señala como dos cosas del sensus fidei, ¿no? Dice, primero, que ayuda a discernir lo que pertenece a la fe, que es un aspecto como teórico del sensus fidei, que pertenece o no a la fe, y también, segundo, cómo aplicar la fe a la vida, un aspecto práctico. El cristiano, por ser cristiano, por una parte, sabe discernir, eso no es la fe cristiana. O también aprende a aplicar la fe, cómo se debe hacer vida esa fe. El sínodo acentúa este aspecto, porque subraya esa eclesiología bautismal y subraya que todos tenemos este sentido de la fe, ¿no? También el bautismo es la fuente de la misión. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Bautizados y enviados, discípulos misioneros. El bautismo es la fuente de la misión. Y bueno, en el documento final se habla también de la confirmación de un modo breve, pero se habla mucho de la Eucaristía. Porque, fijaos, ¿quién hace a la Iglesia la Eucaristía? ¿Quién crea la comunión? La Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es la fuente de la sinodalidad. Hemos dicho que la sinodalidad es una renovación espiritual. La espiritualidad sinodal es eucarística. Entonces, y sobre todo, el sínodo pone el acento en la importancia de la Eucaristía dominical. Dice un texto, para muchos fieles, bueno, dice el 26, la primera y fundamental forma de reunión del pueblo de Dios. Para muchos fieles la Eucaristía dominical es el único contacto con su iglesia. Cuidar su celebración de la mejor manera, con particular atención a la homilía y a la participación activa de todos, es decisivo para la sinodalidad. Cuidar la Eucaristía dominical, sobre todo.
En la misa, de hecho, acontece como una gracia concedida desde lo alto, antes de ser el resultado de nuestros propios esfuerzos. Bajo la presidencia de uno, gracias al ministerio de algunos, ahora hablaremos de esto, todos pueden participar en la doble mesa de la palabra. Aquí está la secuencia: uno, algunos, todos, que después hablamos. Y aquí están las tres piedras angulares que se renovan en la Eucaristía. Entonces, hay muchísimas reflexiones muy bonitas sobre la Eucaristía en el documento final, que es otro tema que llama la atención. Es decir, sinodalidad sí, pero conscientes de que es la Eucaristía, el centro y la importante. Ahora pasamos a hablar de las diferentes vocaciones. Voy a insistir en dos. Hay algunas religiosas que me voy a pasar el tema de los religiosos. Voy a insistir en el laicado y en los sacerdotes, porque es la mayoría de los que estamos. Bueno, y también porque es a lo que más dedica el sínodo. Las diferentes vocaciones en la Iglesia. ¿Qué dice el sínodo sobre los laicos? Y yo quiero subrayar, primero, impulsa muy fuertemente la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Y dice, el sínodo aspira a ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos, hombres y mujeres. Pero ahora, quiero subrayar esto. La misión principal del laico es transformar las realidades terrenas. Eso está en el concilio ya. Es decir, pero no debe olvidarse, porque si no podemos convertir al laicado en pequeños ratones de sacristía, o no sé cómo decirlo, es decir, muy metidos en la iglesia, muy metidos en las cosas, dentro de las paredes, pero el laico tiene que vivir la vida en el mundo, su misión es el mundo. Y esto está acentuado también en el siglo, y creo que es una acción. Dice, la primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. Después dice, para eso pide, y pone ejemplos, y habla del mundo de la cultura, de la familia, la ecología, etc., donde debe estar implicado el laicado. Dice, ahora piden a la Iglesia que no se les deje solos, porque a veces el laico que está implicado, muy implicado en la vida la vida pública, se siente un poco, es decir, la Iglesia me empuja, después ya me deja solo y aquí no sé qué hacer y me falta, porque la vida pública es difícil, sobre todo si es el mundo de la política, los sindicatos, etcétera, es duro, o un AMPA del colegio, es duro, que es donde tiene que estar el cristiano, o los medios de comunicación, etcétera. Entonces, piden que no se les deje solos. Y fijaos, este número, el 59, que dice, las comunidades, las parroquias, se concebirán a sí mismas principalmente al servicio de la misión que los fieles lleven a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral, sin centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. Eso es un cambio de chip. Yo veo que es un cambio de chip también en la parroquia, Es decir, la parroquia no puede concentrarse solo en sus necesidades organizativas. Ay, necesito catequistas, necesito no sé cuánto, no hay quien lea, nada, no sé qué. Sino que se concebirá principalmente para apoyar al laico que está viviendo en el mundo. Para apoyar al servicio de la misión que los fieles llevan a cabo en la sociedad. Ahí tenemos un reto, Yo lo veo como un reto el poder hacerlo, hacer eso efectivo. De modo particular se habla del tema de la mujer. ¿Sabéis que el tema de la mujer, el papel de la mujer en la Iglesia, desde el principio del sínodo, apareció como un tema que necesita desarrollarse? Ya en la fase previa, porque el sínodo ha tenido como tres fases, ¿no? Fase de escucha, fase de asamblea, de celebración
y ahora estamos en fase de implementación, de aplicación. Pero ya en la fase de escucha aparecía, y todas las aportaciones de las diócesis, las aportaciones de la Iglesia de España, en el resumen continental por todos los sitios aparece, la mujer tiene que ser más valorada, es un tema. Favoreció también eso la presencia de mujeres en el sínodo, había un buen número de mujeres participando, bueno, buen número, sí, unas 30, 40 mujeres, algunas religiosas, otras no. Algunas mujeres eran mujeres casadas, mujeres, creo que, y de un gran nivel, Yo tengo una experiencia muy bonita de lo que significa de la riqueza que aportaron al sínodo. El sínodo dedica un número a este tema, que bueno, a algunos les parece poco, a otros mucho, no sé, es decir, como todos los temas, pero yo creo que está claro y está muy bien, ¿no? Primero, subraya que hombres y mujeres tienen la misma dignidad, porque están bautizados y eso es lo más importante, como hemos dicho, y después dice, esta asamblea hace un llamamiento a una plena aplicación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente en relación con la función de la mujer, en particular en los lugares donde aún no se ha implementado. No hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. Creo que ahí está la afirmación como más contundente. Es decir, no hay nada que impida que una mujer tenga una función de liderazgo en la Iglesia. Y después, a lo largo del documento, se van hablando de algunas cosas. ¿Por qué no pueden ser profesoras en centros de teología? ¿Por qué no pueden ser jueces diocesanos? Debería haber mujeres en la formación sacerdotal en los seminarios, etc. En las curias diocesanas, deben ocupar un lugar central en las parroquias, etc. Se va como concretando que esa presencia de la mujer. Fijaos que dice también, sobre todo en los lugares donde no se ha implementado, porque se tiene la sensación de que quizás en Europa estamos un poco más, pero pensad África o pensad por ahí, que donde la mujer en la Iglesia queda muy, muy atrás. Y después también hay otra idea que insistía mucho el cardenal Fernández, el de Doctrina de la Fe, ¿no? El tema de que además hay que cuidar también el lenguaje y las imágenes con las que hablamos, porque son muy machistas. Es decir, como somos curas, somos hombres, obispos, hombres, las imágenes, los ejemplos siempre son muy masculinos. Entonces, cuidar en la Iglesia las imágenes con las que hablamos. Hacer referencia a las mujeres santas, teólogas, místicas, etc. Es decir, no siempre todo hombre, tal, y este lenguaje masculinizado. Bueno, es otra idea que aparece respecto a la mujer. Bueno, sobre la vida consagrada, lo que dice sobre todo es que es una voz profética. Y también pone el ejemplo de que las comunidades de vida consagrada ya son prácticas de la sinodalidad, ya han ejercido, muchas veces ejercen esos consejos, etc., la sinodalidad y pueden ser ejemplo para la Iglesia. Eso es lo que dice fundamentalmente. Y sobre los presbíteros, ¿cómo vamos de hora? Javier, un cuarto, no, un poco más, 2 o 3, va. Terminamos con el tema de los presbíteros y ya seguimos después. Sobre los presbíteros, mirad, primero, apoyo y aliento. Dice, en la primera sesión está muy bonito. A ellos, esta asamblea les expresa ante todo un profundo agradecimiento. Consciente de que pueden experimentar soledad y aislamiento, recomienda a las comunidades cristianas que los apoyen con la oración, la amistad y la colaboración. Lo primero, apoyo a los sacerdotes. Recuerdo que un obispo auxiliar de Praga, que no puedo repetir el nombre porque tiene un nombre raro, Sedek Basenbader, no sé qué, un joven, muy joven, siempre que hablaba, pedía la palabra, siempre hablaba. Los curas están muy solos, están desalentados, temen que no tengan sucesor, que no haya ninguno que ocupe la parroquia donde ellos están ahora.
están muy tal, el sínodo tiene que apoyarlos, tiene que decirles palabras de aliento, no pueden leer el signo de pensar que les estamos recriminando nada. Y por eso en un par de ocasiones se dice, manifestamos nuestro apoyo, puede experimentar la soledad, que la comunidad lo apoye, y dice que la comunidad lo apoye con la oración, con la amistad y la colaboración. Bueno. Después subrayo que hubo un encuentro internacional de párrocos por el sínodo, de aquí no fue ninguno, pero fueron 3 de toda España, uno era de Coria Cáceres, otro de Sevilla, y otro de Zamora, ¿no? Un zamorano, sí, uno de Zamora, sí. Bueno. Y este encuentro fue ¿por qué? Porque mirad, también nos reunimos todos en la asamblea del sínodo y decimos, y dijimos en varias intervenciones, aquí faltan párrocos, aquí está lleno esto de obispos, vale. ¿Religiosos? Sí, pero no párrocos, la mayoría eran prior, no sé cuánto, tal. Sacerdotes había, pero de curias, casi todos, un secretario canciller, un tal, y párrocos. Pues había uno que era maorí, además, es decir, que estaba por ser maorí más que por ser párroco. Era el único que había. Entonces se reclamó más presencia de párrocos y por eso se convocaba. No, la asamblea no se podía aumentar, es decir, una vez que la asamblea se constituyó, el Papa cambió, puso 10 o 12 más porque alguno estaba enfermo y tal, pero no se podía. Pero sí que se hizo aquel encuentro de párrocos por el sínodo, con el fin de que también el patronato, porque después el párroco es fundamental a la hora de llevar a cabo el sínodo. Y en el mensaje que hizo el Papa Francisco recordó que sin su compromiso no se puede realizar este tema de la sinodalidad y pidió que las parroquias fueran sinodales y misioneras. El documento final pone el acento, sobre todo, en la cercanía. Recordad que hemos dicho estilo sinodal, escucha y cercanía. Y dice, en una iglesia sinodal, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y de escucha de todos, abriéndose en un estilo realmente sinodal. Entonces, lo primero que pide es esta actitud de cercanía y de escucha, que es una característica fundamental de la iglesia sinodal. Segundo, habla también de trabajar unidos en el presbiterio, porque caminar juntos, sí, pero con el primero que camino junto es con mi compañero sacerdote que está ahí al lado, o no lo toco. Entonces dice, están llamados a vivir la fraternidad presbiteral y caminar juntos en el servicio pastoral. A ver si caminamos juntos con todo el mundo, menos con el cura que tengo al lado. Y finalmente pide acompañamiento y apoyo a los presbíteros, porque muchas veces viven momentos de debilidad y de fragilidad. Entonces, eso se hace cada vez más patente que es así. Vale, nos quedamos aquí, porque si estamos en el tema de la autoridad, se hace una cosa, nos quedamos ahí. Ahí en la foto es ese encuentro de pastores por el sínodo de San Pedro. Vale. Porque así damos un momento también para antes del descanso que pueda haber un poco de diálogo, porque si no, el diálogo del final, a lo mejor hay gente que no puede estar. Vale. O sea que, por tanto, abrimos ahora un momento, Abrimos tiempo, 10 minutos para el diálogo, las preguntas, las aportaciones, comentarios que podamos hacer. Yo creo que sí que está muy implantado, más que la corresponsabilidad o corresponsables, lo que decía usted, colaboración. Sí. Y a veces lo confundimos. Sí. Mira, tengo experiencia, porque nosotros en la diócesis el año pasado aprobamos un plan de pastoral, al final hicimos una asamblea, aprobamos un plan pastoral, ¿vale? Y antes había unos temas que tratar.
Y en uno preguntaba, ¿los laicos en tu parroquia son verdaderamente corresponsables? Y todo el mundo contestó que sí, poniendo, sí, porque colaboran en Cáritas, ¿verdad? No, no es eso. Eso es otra cosa. Esos son colaboradores. ¿No? Y efectivamente, y lo dijimos en la Asamblea General, no es, la pregunta era otra cosa. Cuando dice, ¿son verdaderamente corresponsables? Me temo que la mayoría habría que decir no. Entonces, sí, eso significa, yo digo, es un cambio de mentalidad en los curas y en los laicos. Porque los curas tendemos a pensar que somos los únicos responsables de la vida de la comunidad, pero los laicos también a veces están muy cómodos, yendo a misa, tal, y bueno, sí, doy mi limosna, colaboro con Cáritas y ya está, pero no te mojas, no te implicas en la vida, ¿verdad? Sí. Cuando se decía que hay que prestar más atención al lenguaje, a las imágenes con las que hablamos, porque sobre todo pues, claro, los sacerdotes como varones, pues digamos ejemplos, pues casi siempre eso. Claro, más allá del lenguaje inclusivo, que yo ahí no quiero meterme, Sí. la pregunta es, como sacerdotes, como catequistas, decir Dios es nuestro Padre y, como se leía alguna vez, Dios también es nuestra Madre, en cuanto a la función de dar la vida, de amar, de... Bueno. Sí, efectivamente. Es decir, no hay que tener vergüenza de decir que Dios es madre también está en la Sagrada Escritura, pero yo recuerdo que Juan Pablo II hizo una de las audiencias muy bonitas sobre este tema, ¿no? Todos esos textos, hay un par de textos, ¿no? Como una madre cuida de su hijo, tal, es decir, hay un par de textos que te apoyan, pues también decir que Dios es madre, Entonces, claro, yo creo que está en esta línea. El tema del lenguaje inclusivo, sabéis que esto es muy sensible el mundo anglosajón. Nosotros no somos tan sensibles a este tema. Y algunos de Norteamérica o algunas intervenciones reclamaban eso. No se puso porque no había un acuerdo, es decir, usemos lenguaje inclusivo en la Iglesia. Entonces sí que se pone cuidado con el lenguaje y las imágenes que se usan. Sí, es decir, y sí que se hablaba, por ejemplo, el cardenal Fernández hablaba mucho también de este tema, es decir, recurramos, busquemos y demos importancia a todas las mujeres que en la vida de la Iglesia han aportado mucho. Tenemos grandes santas, conocemos que habría que darles muchísima más relevancia. Es decir, como que nos hemos basado mucho en toda la parte como más masculina. En el año 65 acaba el concilio, escribió Rahner en aquella conferencia el concilio punto de partida, llegada y punto de partida, y escribe allí, dice, tendrán que pasar mucho tiempo hasta que la Iglesia sea la Iglesia del Vaticano II. Me parece que esto que usted dice, y lo señaló al principio, no son más que desarrollos del Lumen Gentium y de Gaudium et Spes, Sí. que en el fondo son las mismas ideas, y por tanto que el Vaticano II, no sé dónde ha leído ya que el Papa León a lo mejor convoca un Vaticano III, es decir, que estamos todavía en el Vaticano II sin haberlo aplicado, implementado debidamente en la vida. Creo que estamos en el Lumen Gentium y en Gaudium et Spes. Sí. Hay una voluntad explícita en el sínodo de desarrollar y aplicar todas las posibilidades y todo lo que dice el Vaticano II. Sí, en la conciencia se ha avanzado mucho, desde el 65 ahora, pero hay que continuar e incrementar sobre todo esta participación del laico en la vida de la Iglesia. Y este es un tema, sí, creo, y hay esta conciencia y esta voluntad clara de continuar y aplicar realmente el concilio.
A ver, los temas importantes, claro. 3. Se pide una praxis de rendición de cuentas y de evaluación, que eso ahora después hablaremos, en el ejercicio de la autoridad. Y 4. El sínodo recomienda que los ministros redescubran la corresponsabilidad en el ministerio. ¿Por qué? Porque, y fijaos lo que dice, cuando habla del agobio que a veces los sacerdotes tienen, o los obispos, de mucho trabajo, y dice, una distribución más articulada de tareas y responsabilidades, un discernimiento más valiente de lo que pertenece propiamente al ministerio ordenado y de lo que puede y debe delegarse a otros, favorecerá su ejercicio de una manera espiritualmente más sana y pastoralmente más dinámica en cada uno de los órdenes. Lo que se invita a discernir con más valentía lo que se puede delegar y puede hacer un laico y no tiene que hacer un cura. Vale, bueno. Y respecto a la autoridad, hay como dos principios que aparecen a lo largo del sínodo. El primero es toma de decisiones según este esquema, todos, alguno, uno. Este esquema aparece ya en el documento aquel de la Comisión Teológica Internacional. Todos, todo el pueblo de Dios. Después hay un segundo momento en la toma de decisiones, algunos, los ministros ordenados o los obispos de fe. Uno es el Papa, digamos, el que le corresponde la decisión final, última. Entonces, en el ejercicio de la sinodalidad hay que articular que todos participen con la autoridad que por voluntad de Cristo corresponde al ministro ordenado y al Papa. Esta visión eclesiológica invita, esto está en la Comisión Teológica Internacional, desplegar la comunión sinodal entre todos, algunos y uno. La sinodalidad implica el ejercicio del sensus fidei en la universitas fidei. Todos tienen derecho y tienen el sentido de la fe. El ministerio de guía del colegio de los obispos, con sus presbíteros, algunos, y el ministerio de unidad del obispo y del papa, uno. Y así se conjuga la dinámica sinodal y la dimensión colegial que corresponde al ministerio episcopal y la primacía. Hay como tres elementos aquí. Este es un primer principio. Todos. Segundo principio. Nil sine. En latín, porque es un texto de San Cipriano, que apareció en la primera y en la segunda sesión. El texto de San Cipriano dice: nil sine episcopo, nil sine concilio vesto, et nil sine consensus Deis. Nada sin el obispo, nada sin vuestro consejo. Ahí se refiere a los sacerdotes, el presbiterio. Nada sin el consenso de la plebe, del pueblo, el pueblo, de plebes. Y dice, los 3.000 son importantes. Es decir, nada sin... porque implican tres principios. Nada sin el consenso de la plebe, del pueblo, principio sinodal. Nada sin vuestro consejo, principio colegial. Nada sin el obispo, principio ministerial. Están conjugados. Y dice el documento final: cuando se rompe la lógica del nihil sine, se oscurece la identidad de la Iglesia y se inhibe la misión. ¿Sí? Cuando se rompe esta lógica, algo falla. Cuando actúa un ministro, él por su cuenta y no cuenta con el pueblo o con el nihil sine. Bueno, yo creo que está muy claro. Entonces, vale. Vamos ahora a un punto importante dentro del sínodo, que es cómo concretamos medios para vivir esta corresponsabilidad diferencial.
Este es un tema que ya en el Instrumentum Laboris ya ocupa una parte importante. Estaba en la definición aquella primera que hemos visto, que decía implica discernimiento común, etc., ya estaba puesto. El Instrumentum Laboris ya ocupaba una parte importante, el documento final también dedica todo un capítulo a este tema. Entonces, primero, el discernimiento eclesial para la misión. Es decir, practicar el discernimiento eclesial ha de ser una praxis en todos los niveles de la Iglesia. Ha de implantarse, o digamos, darse paso a este tema. Ha de ser práctica habitual en todos los niveles, es decir, en una parroquia, en un movimiento o a nivel diocesano, o a nivel de la Iglesia universal. Discernimiento de la Iglesia. Y en el documento se explican los pasos para hacer el discernimiento. Se explica bastante bien, he resumido, ¿no? Primero hay que decir de qué vamos a discernir sobre el tema y especificar claramente qué se va a decidir y a quién corresponde discernir. Segundo, prepararse con la oración. Tercero, practicar la escucha del otro, respetuosa. Cuatro, buscar un consenso lo más amplio y por último, formular claramente el resultado y por parte de quien dirige el proceso. ¿Vale? Se explica cómo hay que hacer este discernimiento. ¿Vale? En la Iglesia hay pluralidad de métodos para hacer el discernimiento. Sabéis que en el sínodo se impuso un método que es el de la conversación en el espíritu. Es un método que resulta eficaz e importante y ha funcionado a nivel de sínodo. Pero el sínodo mismo dice hay otros métodos. Porque el método de la conversación en el espíritu está bien. Lo conocéis, ¿no? Este método. ¿Conocéis los pasos? Sí, bueno, pues no. Bueno, lo explico así brevemente los pasos. Conversación en espíritu es un método, parece que procede sobre todo de los jesuitas de Canadá. Está muy vinculado al tema de discernimiento de espíritus de sanidad. ¿Vale? Es un método para hacer el discernimiento, que tiene siempre tres fases. Nosotros en el sínodo lo aplicamos constantemente. Esas redondas, entonces se forman grupos de no más de 11 personas, el grupo, con una persona que es el moderador. Allí le decían facilitador, una palabra muy fea, pero bueno, a mí no me gusta eso de facilitador, pero facilita, moderador, ¿no? Con un facilitador o facilitadora, que no tiene voz, sino simplemente va dando eso. Vale. Primer momento. Bueno, se plantea una cuestión, que puede ser en forma de pregunta. Por ejemplo, esto un montón de... En la segunda fase era sobre cada capítulo del Instrumentum Laboris. En la primera pues había preguntas como sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial, cómo conjugar, corresponsabilidad responde a cada uno. Bueno, una pregunta. O la relación con otros cristianos. Vale. Entonces, primer turno. Cada uno tiene 3 minutos para decir lo que piensa de ese tema. ¿Vale? Por lo que ha discernido, bueno, se comienza con una oración, se invoca al Espíritu Santo y se hace esta primera vuelta de 3 minutos. Que debe estar acompañada de momentos de silencio para escuchar bien lo que dice el otro y a de arriba también, ¿no? Escuchar unos a otros. Es conveniente que la aportación vaya ya por escrito, que tú ya la lleves para no divagar y para concretar, para 3 minutos cada uno. Se hace la primera ronda. Se hace silencio, descansamos un poco, segunda ronda. Ahora es escuchar al otro y al otro, con mayúsculas. Entonces, es el momento de decir qué me ha llegado más de lo que el otro ha dicho. Entonces, ya no puedo repetir lo que he dicho, tengo que decir lo que otros han dicho. Subrayar algún aspecto o lo que considero más importante de lo que otros han dicho. Entonces, segunda ronda, 3 minutos cada uno, otra vez, segunda ronda. Para, se reza, se descansa. Tercera ronda. Ahora es el nosotros, construir.
En esta tercera ronda también se puede poner convergencias y divergencias. Es decir, pero normalmente hay un secretario o alguien que intenta hacer como un resumen o propone un resumen, y aquí los turnos son libres, ya no es 3 minutos tal, sino podemos hablar todos. Y al final, bueno, si se pide, pues se presenta por escrito un resumen de todo lo que en las convergencias y divergencias que ha habido. Nosotros, este es el método, ¿vale? En el sínodo nosotros trabajamos así, pero además aún teníamos otra fase más, porque cuando terminamos todo esto, que duraba día y medio aproximadamente, cuando terminábamos esto, entonces escuchábamos lo que los otros grupos habían dicho. Después escuchábamos casi un día de intervenciones libres. Es decir, teníamos un iPad y podías pedir la palabra y te tocaba por orden. Es decir, si ya habías hablado, no te tocaba hasta que no hablen todos los que habían pedido la palabra y no habían hablado. A lo largo del sínodo podías hablar 2 o 3 veces como mucho. Entonces tenías que calcular. Eso ya desde el principio no lo dije. Calculen bien dónde y cuándo quieren hablar. Porque si pides cada vez no te va a tocar, porque todos quieren hablar. Vale. Entonces, escuchábamos todas las intervenciones. Y entonces volvíamos al texto que habíamos escrito. Y hacíamos como una cuarta ronda, que era revisar lo que habíamos escrito a la luz de lo que hemos escuchado los demás y rehacer todo el texto. Y eso es lo que, firmado por el secretario y el relator, se presentaba como la aportación al sínodo. Yo estuve de relator 5 veces y de secretario 1. Es decir, me tocó hacer el resumen muchas veces. Porque era elegido. Y bueno, me señalaban siempre, no, en español, porque eran casi todos de América y tal. No, ese tal, que lo haga. Bueno, es un método. Tengo que decir, tiene cosas buenas y tiene cosas que no. Es decir, ha funcionado y funciona en determinados temas. ¿Qué críticas se suelen hacer a este método? Pues que en temas teológicos que hay que perfilar mucho, no vale. Porque aquí hacemos una ronda para discernir, pongamos la naturaleza de Cristo o tal, en fin, temas dogmáticos, temas tal, no, donde hay que conocer mucho el magisterio o la tradición, no es cuestión de hacer una ronda y de cada uno decir lo que piensa, ¿entendemos? Es decir, porque hay que perfilar, necesita especialistas. También se critica que no ocupa un lugar central la palabra de Dios, ¿no? Que es más, que ha suscitado en ti, qué experiencia tienes, es más. Y que le falta un poco relación con las ciencias humanas. Entonces, por eso, dice, hay otros métodos. Todos conocemos el ver, juzgar y actuar de la fe católica, ¿no? Que es otro método de discernimiento, no hay por qué usar. O el Papa Francisco hablaba de reconocer, interpretar, elegir. Bueno, incluso la letra divina puede ser un método que sirve para el discernimiento. Entonces, lo importante es practicar el discernimiento eclesial. Discernir como iglesia, sea con el método de la conversación del espíritu o con otro método. También depende del tema que se plantee. Como he dicho, si son temas más teológicos, temas que no sirve tanto este método de la conversación. Pero es un método que se ha practicado. Nosotros en Solsona vamos introduciendo, nos vamos enseñando a funcionar con este método, porque ayuda en el discernimiento, evita enfrentamientos y polarizaciones, ayuda mucho a crear consensos, y en este sentido funciona. También los obispos en la conferencia episcopal lo hemos practicado, en la última sesión y en la anterior, en las dos, tuvimos una mañana de conversación en el espíritu, porque nos parece que es importante y aprenderlo y usarlo.
Segundo, para la corresponsabilidad, participación de todos en los procesos de toma de decisiones. Entonces, cuando hay que tomar una decisión sobre un asunto relevante de la vida de una parroquia o de una diócesis o de una comunidad, todos deben ser escuchados. Todos los que están implicados, claro. En asuntos relevantes, es decir, para cambiar las ventanas no hay que pedir consenso, pero para discernir sobre un método de evangelización, si lo aplicamos o no, un plan de evangelización, por supuesto, o sobre otros asuntos también económicos, hay que escuchar. Toma de decisiones en una de todos, dice el sínodo, una participación lo más amplia posible en la toma de decisiones. Articulando, y el proceso de toma de decisiones se articula, dice la Comisión Teológica Internacional, lo expresa muy claramente diciendo, la elaboración, en inglés decision making, el proceso de elaboración es competencia sinodal de todos. La decisión es responsabilidad ministerial, pero entre ambas fases no hay competencia ni contraposición. Y un punto muy importante, y es este. La decisión corresponde sobre todo al ministro, pero el ministro no puede actuar contra lo que ha dicho el pueblo de Dios si no tiene una razón muy grave para hacerlo. El principio que debe regir en la Iglesia es que escucho y hago lo que el pueblo de Dios ha dicho. Un consejo de pastoral, un consejo de la diócesis o de la parroquia, un consejo de economía. Escucho y hago. Por eso, en el derecho canónico pone que los consejos en la Iglesia son meramente consultivos. Y ahí pone el documento. Hay que superar el minimalismo de esta afirmación. Lo que no está bien claramente expresado, no se entiende bien. Parece que quite importancia a los consejos. No. Recuerdo que hubo una intervención que a mí me gustó de Juan Ignacio Arrieta, que es canonista español, está en el Consejo y dijo, cuidado, porque en la consultivo, en la Iglesia, no significa lo mismo que en el mundo civil. En el mundo civil es consultivo y yo puedo hacer otra cosa que no actuar en contra. Pedro Sánchez consultó el tema de la eutanasia, le dijeron que no y él la introdujo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, lo que pasó hace 4 días. ¿No? Muchas veces escuchan el Consejo de Estado, hay que escucharlo, hacer lo que les da la gana. En la Iglesia dice, no, porque hay un canon que dice que sine prevalenti razione, es decir, sin una razón prevalente, una razón muy seria, no se puede actuar en contra del Consejo. ¿Entendemos? Y dice el sínodo, no se puede ignorar una orientación que surge en el proceso consultivo como resultado de un correcto discernimiento, sobre todo si es llevado a cabo por los órganos de participación. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a actuar así, participar, es decir, en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos importantes, repito, asuntos importantes porque hay que escuchar, y no se puede actuar contra el parecer de todos, sobre todo si es un órgano de participación, un consejo constituido, una parroquia o una diócesis. Por eso, el Papa Francisco, que escuchó, después aprobó el documento final. ¿Entendemos? Él quiso aplicar y realizar esto. Tercero, el compromiso de rendir cuentas y evaluar los resultados, que es compromiso de transparencia. Entonces, para evitar clericalismos, es decir, el cura manda y ordena y todos los demás, no. Rendir cuentas, es decir, explicar
exponer las decisiones que se toman sobre todos los asuntos. Se dice lo económico, lo pastoral, las políticas sobre abusos, sobre protección de menores, sobre protección de datos, todo. Hay que ser transparentes para evitar esto. Fijaos, hay como una obsesión en el sínodo por rendición de cuentas, que es un tema también muy británico, pero hay como una obsesión hasta tal punto que se pide que la curia romana tiene que rendir cuentas también. Y los nuncios tienen que rendir cuentas también. ¿Ante quién? Sobre la curia romana dice, podría ser o ante ese grupo de cardenales que se reúnen con el Papa o un conjunto de obispos nombrados por el Papa. Pero aquí todo el mundo tiene que rendir cuentas, porque si no, favorecemos un ejercicio autoritario de la autoridad. Entonces, hay una apuesta muy fuerte, muy fuerte. Se piden instrumentos para facilitar esto, y también evaluar. Y en concreto se establece un mínimo que tiene que haber en todas las diócesis. Le dice que funcione eficazmente el Consejo de Asuntos Económicos, que haya una implicación efectiva del pueblo de Dios en la planificación pastoral y económica, que cada año se prepare y se publique un informe de rendición de cuentas económico y también un informe sobre el desempeño de la misión, es decir, pastoral. Procedimientos para evaluación periódica de todos los ministerios y tareas dentro de la Iglesia. Los ministerios no solo los curas, también un catequista o un rector, todo, sobre cómo un diácono permanente, cómo ejerce su autoridad, cómo evaluar los... Bueno, aquí se quiere ser muy serio con este tema, transparencia y es decir, no hay nada oculto, respetando siempre que hay temas. Y esto está puesto ahí también, en el siglo, porque claro, algún obispo dijo, hay temas que por respeto a las personas yo no puedo tratar ni rendir cuentas, nombramientos episcopales, hay cosas, nombramientos de párrocos, hay cosas que son privadas, yo no puedo explicar por qué he cambiado a tal cura de tal sitio, si a lo mejor él me lo ha pedido por unas razones muy personales, etc. Por respeto a la privacidad. Y también, algunos hablaban respecto también del tema de la injerencia que a veces los estados hacen en la vida interna de la Iglesia, pensando aquello de Australia, contra el secreto de confesión, etc. Hay temas en los que la explicación, la rendición de cuentas no se da ante todo el mundo, se da ante un consejo, un pequeño consejo episcopal, etc. Es una rendición de cuentas más limitada, no siempre es a todos todo, pero tiene que ser una praxis habitual para pasar, son como aplicaciones que nos ayudan a crecer en esa sinodalidad. Y el cuarto punto era para aumentar la participación, cuidar mucho los organismos sinodales que ya tenemos. Es decir, el sínodo no quiere inventarse nuevos organismos. De hecho, planteó tal, no hay una apuesta por decir, bueno, pues ahora creemos un organismo que haga sinodal. No, tenemos ya organismos, pero hay que darles vida y potenciarlos. Entonces, entre los organismos que hay, que existen, por una parte, lo que llamamos los consejos. Hay que apostar fuertemente por estos consejos, tanto parroquiales, o pastorales de economía, como diocesanos. Está el presbiteral, consejo pastoral, colegio consultor, etc. Apostar fuertemente, es decir, dar vitalidad, que tengan poder de decisión, etc. Renovar, bueno, en el documento final se dan unas pistas de cómo se pueden renovar y cómo se puede trabajar en este sentido. Segundo, organismo sinodal es la asamblea,
celebrar asambleas eclesiales. Y fijaos lo que dice el sínodo, que se celebre con cierta regularidad asambleas eclesiales a todos los niveles. Entonces, tiene que ser común, normal. Es decir, hacemos una asamblea de la parroquia, pues una asamblea anual, hacemos rendición de cuentas, explicamos. Nosotros estamos trabajando en Solsona, son parroquias pequeñas como las vuestras, muchas que son mini parroquias. No puedes contar con un consejo, pero ajuste una asamblea anual y rinda cuentas. Y pregunte si hay alguna decisión que tomar, etc. Es decir, la asamblea ha de ser una manera habitual. Es decir, que se celebre con regularidad. También la vida de una diócesis. Hagamos una asamblea. Asamblea es escucharnos y decidir, no es solo informar. Y también se recomienda celebrar sínodos con regularidad. Dice que se reúnan con una periodicidad regular, lo más frecuente posible. Porque también, fijaos, hay una institución que ya está ahí, que es el sínodo, donde participan laicos, vida consagrada y sacerdotes y el obispo. Esa institución está en la Iglesia, pero la tenemos sin usar. Esta era la impresión. De hecho, recuerdo una profesora, que era miembro del sínodo, una profesora de Canadá, creo que era también, explicó que habían hecho un estudio en su universidad de los sínodos que se habían hecho en las diócesis después del concilio, en los últimos 60 años. Y dijo, la mitad de diócesis del mundo no han hecho un solo sínodo en 60 años. Bueno, sí, esto está indicando algo. Una institución y la manera de funcionar, que es el sínodo, entonces por eso dice lo más frecuente posible. Fijaos, ahora os cuento como anecdóticamente, en el documento, en el borrador del documento final ponía que se reúnan al menos cada 3 o 5 años. Nos pareció que eso era como muy fuerte, cada 3 años un sínodo diocesano, y entonces lo cambiaron, porque todos dijimos, oiga, 3 o 5 años, lo más frecuentemente posible. Es decir, se recomienda vivamente actuar de esta manera. Ahora hago yo un paréntesis y digo, esto significa, yo creo que esto es posible solo si cambiamos un poco cómo estamos haciendo los sínodos últimamente en las diócesis. Porque nosotros, las diócesis, lo que yo veo es que se hace sínodo, es decir, son sobre todas las cosas, sobre todos los temas, y tú tardas 3 años o 4 para hacer un sínodo, y eso es muy complicado. Se puede hacer sínodos, como se hacía en la Iglesia antigua, con un tema, con una cuestión o 2, que se consulta al pueblo de Dios y se decide, y ya está. Sí, habría que simplificar para poder trabajar y hacer sínodos lo más frecuentemente posible, porque si no, cada 10 o 20 años, si no puedes, no puedes estar manteniendo cada vez con los procesos con los que ahora estamos haciendo sínodos en las diócesis. Vale, eso es opinión mía, no es opinión del sínodo, de que habría de hacerlo de esta manera. Y por último, para concretar, sería también muy importante la formación de todos. Para que la corresponsabilidad diferenciada sea una realidad, se requiere buena formación. Y hay como 4 pistas que da el sínodo. 1, que el punto de referencia de la formación es la iniciación cristiana. La plenitud de la formación es la conformación con Cristo. Es decir, el modelo de formación es la iniciación cristiana, en la que tiene importancia fundamental la Eucaristía. Segundo, que ha de ser integral, es decir, implicar todas las dimensiones intelectual, afectiva, relacional y espiritual de la persona. ¿Vale? Que ha de ser compartida, y esto es importante también, es decir, el sínodo apuesta por una formación en la que participen sacerdotes, religiosos y laicos, como la que estamos haciendo aquí ahora. Es decir, no solo, aunque pueda haber formación específica sobre el ministerio,
siempre una vocación hay que verla en relación con la otra. Entonces, apuesta por esta formación continua. Vale. Sexto, ahora avanzamos un poco más y, como la mayoría sois párrocos o laicos que estáis en parroquias, yo creo que es interesante también comentar qué dice el sínodo sobre la parroquia, como lugar de sinodalidad. Es decir, hay todo un capítulo que habla de los lugares de sinodalidad. Pues, y se acentúa mucho lo local, es decir, la iglesia diocesana, la parroquia, como lugar de sinodalidad. En el informe primero de síntesis había una expresión que a mí me gusta mucho, que decía tejer lazos, construir comunidad. Yo creo que esto expresa muy bien lo que ha de ser la vida de la parroquia. Tejer lazos. La parroquia es lugar para tejer lazos entre las diversas vocaciones, laicos, religiosos, movimientos, y para construir comunidad como ámbito de la comunión y de la misión. El sínodo apuesta por la parroquia y dice que sigue siendo un lugar fundamental para nutrir la comunidad y promover discípulos misioneros. Y invita a renovar las estructuras de una manera sinodal. Define la parroquia como el tema, lo que destaca de la parroquia es que es una propuesta comunitaria sobre base no electiva y que reúne a personas de diferentes generaciones, profesiones, orígenes geográficos, clases sociales y condiciones de vida. Es decir, ve la riqueza de la parroquia en el hecho de que la gran diversidad de personas que se juntan en la parroquia. Es decir, sabéis que una comunidad vinculada a un colegio, por ejemplo, pues es más humilde. Son padres jóvenes, son tal, los chavales, pero la parroquia reúne gente de diversas generaciones, profesiones, orígenes, etc. ¿no? Esta pluralidad es una riqueza. Y después hay otro tema importante, y es que, porque el sínodo, uno de los temas que habla bastante es el tema de la movilidad humana que existe. Claro, nosotros, yo creo que aquí, igual que a Solsona, no se aplica demasiado, pero en las grandes ciudades está mucho más vivo. Porque nosotros somos diócesis rurales, fundamentalmente, ¿no? Pero en el mundo existe una gran movilidad. Entonces, invita a no concebir la parroquia como esta calle es mía y esa calle es tuya. Es decir, no como un límite físico, sino sobre todo existencial. Es decir, considerar lo que aquí ya estaba en el documento aquel sobre la conversión pastoral de las parroquias, decía el territorio existencial, que es donde la gente vive su vida, aunque no esté en el límite de la parroquia, ¿vale? Donde la gente vive. Dice ese documento sobre la conversión pastoral, el territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida, conformada por relaciones, servicios recíprocos y antiguas tradiciones. Es en este territorio existencial donde se juega por completo el desafío de la Iglesia en medio de la comunidad. Parece superada, por tanto, la pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente dentro de los límites territoriales de la parroquia. Pues esta idea está también en el siglo. Esta idea de que no es tanto los límites. Ya digo, esto nosotros, yo por ejemplo en mi diócesis no hay ningún pueblo que tenga más de una parroquia. Ni los más grandes, que hay algunos de 18.000 habitantes, una parroquia. Por tanto, allí pues, es la parroquia y se acabó. Ahora, he vivido, por ejemplo, en un Elche, ¿no? 230.000 habitantes. Pues, había muchas parroquias, pero la gente va a donde se siente vinculada existencialmente, porque es la parroquia de mis padres o porque soy de la cofradía que está en esta parroquia. Entonces, invita a considerar ese territorio, no tanto el límite geográfico, físico,
contra ese nuestro territorio. Después dice, la parroquia, como toda la iglesia, no puede estar centrada en sí misma, sino que debe orientarse a la misión. No puede ser una institución meramente burocrática, y por eso se invita a promover la iniciación cristiana y el acompañamiento de las personas, ¿no?, en todas las etapas de su vida. Y tengo aquí una frase del discurso que hizo el Papa Francisco cuando abrió el sínodo en la diócesis de Roma, y dijo: si la parroquia es la casa de todos en el barrio, no un club exclusivo, os pido por favor, dejad las puertas y ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden o piensan como vosotros, que serán el 3, el 4 o el 5%, no más. Dejad que entren todos. Dejaos salir al encuentro y que os interroguen, que sus preguntas sean las vuestras. Permitiros caminar juntos. El Espíritu os guiará. Tened confianza en el Espíritu. No tengáis miedo de entrar en diálogo y dejaos involucrar por el diálogo. Es el diálogo de salvación. Bueno, esto es el estilo que tienen que tener nuestras parroquias. Sinodales, sí. Cercanía, escucha, no